ya nosotros tenemos en cuenta, ¿no? El participar activamente, el optimizar el uso del tiempo, el cumplir con las actividades académicas que hoy se van a dejar y que es de suma importancia que todos podamos cumplirlo porque sabemos, ¿no? De que el compartir, el socializar, el generar las preguntas necesarias para poder quitarnos las dudas siempre van a servirnos sobremanera, ¿no? Para seguir aprendiendo entre todos nosotros. Y ya con esto quiero llegar justamente a esta pequeña dinámica y quisiera que ustedes participen voluntariamente. En este caso, no yo voy a señalar cualquiera de ustedes, o si lo hacen de manera voluntaria o si levantan la mano, sería aún mucho mejor, porque esto dinamizaría aún mucho más la actividad. Y quisiera, ¿no? Tal y cual como dice ahí, ¿no? Que digan el color y no la palabra que está ahí presente, y lo digan en voz alta, por eso es necesario que activen sus micros, ¿no? Y lo digan lo más rápido posible, ¿no? Y el color de cada palabra, ¿no? No y resalto, no debes decir la palabra, sino menciona el color. Entonces, comenzamos, ¿no? Rápidamente, ¿quién se anima? ¿Quién es voluntario? O yo elijo para que puedan ustedes mencionar el color que están observando y no la palabra que ahí está presente. ¿Qué me dicen, profesores? ¿Quién se anima? ¿Quién quiere ser el primero del día de hoy en participar? ¿Ninguno? Solamente levantar la mano y es leer. Solamente es leer. Ok, perfecto, Ronnie. Bien, Ronnie, entonces activamos el micro y comenzamos. Ahí Decimos el voy yo, color. Sí, se te escucha. verde, Bien, rosa, pero Ronnie, un momento. Recuerda, sí, debes decir el color, pero no la ah, palabra. ok, ¿Ok? rojo, verde, marrón, amarillo, Alto ahí, negro, Ronnie. ¿Este es amarillo? Ya, este es negro. Y ahí el que sigue es anaranjado. ¿Ok? Intentamos una vez más, ajá, Ronnie. ¿Sí? ok, verde, El color. Recuerda, di el color, color, Ronnie. ajá, rojo, verde, negro, marrón, amarillo, azul y rojo. Muy bien, Ronnie. Vamos ahora por Erika. Gracias, Ronnie, por tu participación. Erika, la segunda columna. Muchas gracias. Verde, amarillo, azul, negro, negro, ¿Azul? ah, Ese plomo. rojo. Yo había leído la parte de acá, de arriba. Ya. Ya. Negro, rojo, amarillo, azul, rojo, plomo, Ya. negro, rojo, amarillo, verde, rojo, amarillo, azul, rojo, negro, azul, rojo, negro, anaranjado, rojo. Muy bien, muchísimas gracias. Erika, ahora vamos por Ruth, que también quiere participar. Vamos, Ruth, comenzamos desde la primera columna. Leamos por columnas, ¿de acuerdo? Buenas tardes. Buenas tardes, Ruth. Rojo, verde, negro, anaranjado, amarillo, azul, rojo. Muy bien, Verde, sí. Ajá. ¿sí? ¿Sigo? Sigue, por favor. Ya. Verde, amarillo, rojo. Yo lo veo lila, verde, rojo, negro, gris, azul, amarillo, negro, rojo. Yo lo veo negro, anaranjado. Ajá. Ajá. Yo lo veo rojo, gris, azul, anaranjado, amarillo, azul y rojo. Muy bien, Ruth. Y es que buena concentración tenemos todos nosotros y justamente me hace a mí pensar, ¿no? Cómo nos juega nuestra mente, ¿no? Estamos en muchos casos, o mejor dicho, en varias oportunidades, tan acostumbrados a la palabra que leemos que no reflexionamos en algunos casos, o sea, no digo en este momento, ¿no? Pero existe, ¿no? Estamos acostumbrados a decir lo que vemos, ¿no? Y trabajar nuestro cerebro
de dos maneras, de forma paralela, nos resulta un poco más complejo y que nosotros podemos seguir trabajando, debemos seguir desarrollando y que también podemos ir implementándolo con nuestros estudiantes para que ellos puedan no seguir fomentando la creatividad, el dinamismo, no la concentración, sobre todo eso con ellos. Partiendo de esta dinámica que ya acabamos de hacer, vamos entonces a reflexionar un poco y quisiera de que ustedes activen nuevamente sus micros y puedan compartir conmigo la respuesta a esta pregunta, ¿no? ¿Qué instrumentos de evaluación utilizas para recoger evidencias de aprendizaje de tus estudiantes y por qué? Quisiera que ustedes se animen, ¿no? Activando sus micros y puedan compartirnos. O sea, Erika, te escuchamos. Mapas conceptuales, recopilar ideas, ¿no? De lo que ya se aprendió por lo general en la clase. Por ejemplo, si yo hice un tema el lunes y vuelvo a tocar ese mismo tema el día martes porque enseño el curso de inglés, por lo general es así. Martes puedo enseñar el vocabulario y el jueves un poco la parte de la gramática, lo que es reading, writing, pero recopilo mediante preguntas lo que ya había aprendido un día antes o 2 días anteriores, ¿no? Ok, ¿Y por qué lo usas así, Erika? Coméntanos, por favor. Es una estrategia que utilizo para ver si el niño repasó en casa y a la vez si la clase anterior él estuvo atento a mí, porque esa es la dinámica con la que trabajamos los chicos. Hoy día trabajo vocabulario, recuerda que tu compromiso, yo te guío, pero tú también das, ¿no? Dando, le digo, tú repasas en casa, lo refuerzas y también voy observándote si me has prestado atención, si has escuchado, porque algunos niños a veces ni lo repasan, ya se acuerdan mediante las canciones que hemos trabajado, mediante las figuras que hemos estado trabajando en clase, ya se van acordando, ¿no? Ok, muchísimas gracias, Erika. Entonces, las preguntas, ¿no? Para poder recordar las cosas. ¿Alguien más quisiera compartir su propia experiencia? ¿Qué instrumentos de evaluación utiliza, ¿no? Para recoger evidencia de aprendizaje de sus estudiantes y por qué lo utilizan así? ¿Qué me dice Ruth, Valentina, Elvin, Ronnie, Juan Miguel? ¿Por qué lo hacen? ¿Nadie no se animan a compartirnos? Ruth, ¿tú qué dices? Valentina, ¿qué dices tú? Elvin, porque estás también por ahí. ¿Qué me dicen? ¿Qué instrumentos de evaluación utilizan ustedes para recoger evidencias de aprendizaje? Ruth, ¿podrías compartir? Profesor, ¿cómo está? Lo que pasa es que yo no soy docente de profesión, pero estoy interesada en el tema. Ah, ¿y qué instrumentos conoces, Ruth? Las evaluaciones orales, los mapas conceptuales, Uh-huh. Ok, eh, perfecto. ajá, ¿Algo más? las evaluaciones escritas. Ok, muy bien. Ok, entonces, partiendo de eso y justamente de acuerdo a lo que tú me señalas, Ruth, y al interés que tenemos, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a conocer los insumos y pautas necesarias para elaborar instrumentos de evaluación efectivos. O sea, yo puedo evaluar a mis estudiantes, pero pensemos, ¿será posible? O mejor dicho, los instrumentos de evaluación que yo les presento a mis estudiantes son adecuados para evaluar efectivamente a mis estudiantes. Por eso vamos a ver algunos fundamentos de la evaluación. Vamos a ver las características de estos instrumentos y asimismo las técnicas de diseño de instrumentos de evaluación que se las voy a ir mostrando progresivamente y luego, ¿no? Y espero realmente que nos alcance el tiempo, vamos a trabajar individualmente, de manera autónoma, sobre los instrumentos que ya usamos nosotros acá en clase. Por eso voy a tratar de ir, ¿no? Un poco, bueno, no corriendo, ¿no? Pero voy a tratar de avanzar para que veamos qué es lo que tenemos para el día de hoy. Por eso, pensemos primero en los fundamentos de la evaluación. La evaluación tiene 4 fundamentos. Uno, que se enseña justamente para el aprendizaje, ¿no? De cómo el docente diseña y ejecuta su enseñanza. Por ende, ¿no? Si yo
quiero evaluar a mis estudiantes, debo tener muy en cuenta que mi diseño, mi planificación de clase, la forma como yo imparto estos conocimientos para que mis estudiantes logren los desempeños, las capacidades y las habilidades que requieren, entonces previamente debo planificar. No puedo ir a improvisar una sesión, ¿no? Sin saber qué es lo que realmente quiero aprender. ¿Ok? Por ende, necesito tener objetivos claros, como esta clase, por ejemplo, ¿no? Antes de comenzar con los contenidos, yo les presento el objetivo general de la clase porque tiene un propósito esta sesión. Asimismo, la evaluación para el aprendizaje, ¿no? Que justamente el docente emite un juicio de los aprendizajes de sus estudiantes. El día lunes, ¿no? La semana pasada, el día lunes nosotros veíamos, ¿no? De que existen 3 tipos de evaluación, les mencioné solamente 2, ¿no? La diagnóstica, que ya la conocemos, que es lo que hacemos antes de comenzar una unidad. Tenemos la evaluación formativa y la sumativa, ¿no? Y justamente a partir de esta información que yo recojo, evidencias, genero un juicio con respecto a cuánto han alcanzado mis estudiantes en cada una de las sesiones. Asimismo, el ambiente para el aprendizaje, que contempla la creación de un ambiente agradable para que el estudiante aprenda, ¿no? Y que finalmente sea para su evaluación, ¿no? O para ir aprendiendo, esto le sea beneficioso para él. Y por último, la responsabilidad profesional docente, que es el cumplimiento de deberes y compromisos adquiridos por el docente y que necesita él trabajar ya para que sus estudiantes aprendan. Entonces, nosotros tenemos estos 4 fundamentos que son necesarios, que se desarrollen, que es importante que el docente propicie este ambiente para que sus estudiantes puedan finalmente ser evaluados de manera eficaz y efectiva. ¿Ok? Con ello, profesores, ¿no? Es importante poder señalar, por ejemplo, que entre los fundamentos de la evaluación siempre es bueno considerar mucho los desempeños de los estudiantes. Para este caso, voy a dejar de compartir como es usual, o sea, voy a dejar modo presentación y quiero agrandar un poco esta información para que ustedes puedan ir a la par compartiendo conmigo. Recordemos que para la evaluación del desempeño, ¿sí? Las actividades para el aprendizaje tienen mayor significatividad para el estudiante al estar inmersas, por ejemplo, en una problemática real y directamente, por ejemplo, relacionadas al avance del programa, de los proyectos, de las metas que ya están planteadas. Ustedes, por ejemplo, cuando desarrollan una sesión de clase, cuando desarrollan una unidad de aprendizaje, tienen metas específicas ya planteadas y que son necesarias que se vayan cumpliendo porque es la única forma en cómo yo o nosotros que somos docentes podemos asegurar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Por esa razón, es necesario, ¿no? De que toda evaluación de aprendizaje tenga siempre un sentido retador. Si no es retador, va a ser demasiado sencillo y por lo tanto no va a motivar al estudiante a querer seguir aprendiendo. Y por eso tiene que ser significativo para él, para que sea retador. Asimismo, ¿no? Tiene que tener un valor de la colaboración entre el estudiante que le permite, por un lado, por ejemplo, entender, transferir, dar respuesta a la problemática con diferentes puntos de vista, ¿no? Y por otro lado, transferir conocimientos desde diferentes perspectivas, e inclusive disciplinas, ¿no? Que permitan realizar procesos de solución más completos. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? De que no me estoy enfocando solamente a la evaluación sumativa, sino me estoy enfocando a la evaluación formativa, que es la que me puede ayudar a recoger información real de cuánto ha avanzado, de cuánto va aprendiendo mi estudiante durante todo este proceso de aprendizaje. Asimismo, ¿no? La retroalimentación sobre el desempeño, que también es importante tenerlo en cuenta. Y no solo implica guiar las mejoras académicas, sino todo el proceso definitivamente. Y lo hemos hablado en la sesión anterior, ¿no? Retroalimentar para que puedan seguir mejorando. Buscar de que las actividades, las tareas que deben ser auténticas,
¿no? Sean significativas para ellos, sean retadores para ellos y que le permita al docente, ante las dificultades que puedan tener sus estudiantes, retroalimentar de manera adecuada. ¿Ok? Por eso es importante de que se desarrollen, se planifiquen, ¿no? Oportunidades de retroalimentación y andamiaje para nuestros estudiantes. Asimismo, como ya les dije, debe tener un carácter formativo continuo, ¿no? Que se realiza justamente para la inmersión de situaciones reales, donde la transferencia, la mejora del estudiante puedan ser cada vez más evidentes. Y por ende, ¿no? El docente siempre tiene que buscar que no solo el estudiante adquiera el conocimiento de conceptos o contenidos, sino que a partir de lo que está trabajando pueda desarrollar habilidades específicas que le permitan a él, ¿no? Alcanzar justamente las metas que se tienen propuestas para ellos. Tiene la evaluación por desempeños tener resultados tangibles, ¿no? Y que se permita y que se perciban de manera precisa, ¿no? A través de un producto, no solamente de evaluaciones escritas. Por ejemplo, escuchaba a Erika que señala de que ella realiza preguntas orales a sus estudiantes, ¿no? Y eso es bueno, porque estoy viendo, ¿no? Por ejemplo, el momento de recoger los saberes previos que tienen los estudiantes, cuánto ellos han podido asimilar, cuánto han podido comprender a partir de lo que en la clase anterior se ha dicho. Pero si yo evalúo a sí mismo a través de un producto, de un desempeño, y no solo de conceptos, ¿ok? Puedo entonces darme cuenta cuánto va aprendiendo mi estudiante, ¿no? En el día a día o con las unidades o con las actividades que yo estoy planteando para ellos. Asimismo, debe ayudar a la transferencia de conocimientos a la práctica. Y por ende, ¿no? Se debe abordar justamente con suficiencia consistencia todo lo que van aprendiendo. Por ejemplo, aprenden el writing, como señalaba Erika, aprenden, tal vez tengan que en un momento llega el listening, ¿no? En el cual tengan que escuchar también los audios, y todo esto va a la práctica porque le permite identificar palabras, oraciones, conversaciones, ¿no? Que pueden tener entre las personas que desean adquirir el idioma. O finalmente poder relacionarlas entre varias disciplinas. Por ejemplo, relacionar las tareas matemáticas o los ejercicios matemáticos, ¿no? En situaciones de la vida real, en donde el estudiante no solamente desarrolla mecánicamente un ejercicio, sino de que puede utilizar y transferir justamente este conocimiento que ha adquirido en matemática para poder desarrollar otras situaciones, como el razonamiento lógico, como la lógica sola en sí, ¿no? Y que le permita aplicar todo lo que va aprendiendo en cada una de las áreas en situaciones reales de su vida. Y por último, los procesos metacognitivos, que son necesarios para poder hacer un monitoreo, una autoevaluación, que nos permita asegurar cuánto ha trabajado el estudiante por él mismo y de que él pueda reconocer, profesores, todas las fortalezas que tiene durante su proceso de aprendizaje y de igual manera todas las oportunidades de mejora que puedan existir durante todo este proceso. Entonces, esta evaluación por desempeños que debemos tener en cuenta para nuestros estudiantes es primordial, ¿no? Para que nosotros podamos orientarlos de manera adecuada y que ellos puedan comprender finalmente, ¿no? O puedan tener claro de que mi profesor no solamente está evaluándome los contenidos, sino de que también a través del proceso metacognitivo pueda yo identificar todas las habilidades que estoy adquiriendo en cada una de mis clases. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, profesores, que quisieran ustedes realizarme? ¿Algún comentario? ¿Algún aporte? Ninguno. Entonces, continuamos. Con ello, entonces, esto ya lo hemos visto el día lunes,
Los tipos de evaluación nosotros los conocemos, ¿no? Tenemos la evaluación formativa, ¿no? Que tenemos justamente los criterios, es un proceso multidireccional, porque no solamente apunta, y lo repito, a la adquisición de contenidos o de palabras específicas, ¿no? O de la memorización de información, sino es multidireccional, porque este es un proceso continuo, controlado, constante, fáctico, que permite la mejora del estudiante en su proceso de aprendizaje y también permite la mejora del profesor para su práctica de enseñanza, para su proceso de enseñanza, porque en la evaluación formativa tiene que ser, o mejor dicho, la evaluación formativa implica y abarca tanto al estudiante como al maestro. Al estudiante para que pueda reconocer logros y oportunidades de mejora y al docente para que pueda tomar las decisiones adecuadas también para que sus estudiantes logren los objetivos y las metas que tienen, para que el estudiante pueda tener claro eso. Y asimismo, ¿no? Para que pueda tomar esas decisiones en mejora de su propia práctica, en mejora de su propia forma de evaluar a sus estudiantes, en mejora, ¿no? O mejor dicho, en la búsqueda, ¿no? De mejores estrategias de enseñanza. Y por eso, al ser formativa, debe tener en cuenta instrumentos, ¿no? Instrumentos adecuados, diseñados con objetivos claros, tiene que ser riguroso, ¿sí? Tiene que ser por ende, si es riguroso, tiene que ser sistemático, no solamente evalúa al inicio, evalúa el cuaderno, evalúo su prueba y ya puedo determinar si el alumno aprendió o no aprendió. Eso no es la evaluación formativa, sino sistemático, de manera constante, con puntos de cortes adecuados para ver cuánto aprenden. Y asimismo, relevante, ¿no? Evaluando justamente lo importante, buscando de que ellos desarrollen habilidades y no memoricen contenidos. Tiene que ser ética, continua e integrada. Y por último, ¿no? La evaluación sumativa, ¿no? Que justamente es una calificación que ya muchos nosotros conocemos, ¿no? Y que justamente es viable para poder recoger información al final de todo el proceso, pero no es algo determinante, ¿no? Con respecto a todo lo que ha ido aprendiendo el estudiante, ¿no? En cada una de sus sesiones de clase. ¿De acuerdo? Como esto ya lo hemos visto el día lunes, avancemos un poco, ¿no? Entonces, bueno, también habíamos visto las diferencias entre la evaluación sumativa y formativa. O sea, les presenté este mismo cuadro el día lunes, ¿no? Y que justamente, no, las diferencias son marcadas, ¿no? Y lo resalto para formativa, relevante, significativa, ¿no? Implica, ¿no? Evaluaciones escritas, implica proyectos, rúbricas, ¿no? Y siempre, siempre tiene, ¿ok? Siempre va a tener un objetivo claro y un resultado esperado con respecto a cada uno de ellos, a diferencia de la evaluación sumativa, ¿no? Que ya usualmente son al final, al intermedio, un corte que hago para ver cuánto han avanzado con respecto a un proyecto, ¿no? Y que puede incluir diversos tipos de preguntas abiertas o cerradas, ¿no? Para corroborar cuánto puede hacer el estudiante. ¿Ok? Pero en este caso, nosotros centrémonos más justamente en la evaluación formativa, que es la que me da resultados reales de cuánto aprende mi estudiante. ¿Ok? Hasta aquí, ahora sí, les pregunto, ¿algún aporte que ustedes quisieran hacer? ¿Algún comentario que ustedes deseen realizar, profesores? Que me dice Erika, Ruth, Ronnie, Elvin, Valentina, Dayana, Mirta, Carito, que la veo hoy día por acá, Juan Miguel, ¿algún aporte, algún comentario, alguna pregunta que deseen ustedes realizar?
un like que se está entendiendo la información que les estoy dando. A ver, tal vez eso sí quieran hacerlo. ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta? Ok, gracias, Carito. Ya, muy bien, gracias, Dayana, gracias, Ronnie. Muy bien, entonces, eso me permite seguir avanzando, porque a veces no quisiera que esto sea un monólogo, ya, porque considero de que más se aprende durante la interacción. Bien, continuamos. Entonces, los instrumentos de evaluación, profesores, tienen características, ¿ok? Y estas características de los instrumentos de evaluación son 4. Por ahora, 4. Podemos encontrar otras más, pero estas son las más resaltantes. Uno es la validez, ¿no? Un instrumento de evaluación es válido si mide realmente lo que pretende evaluar, ¿ok? Entonces, nos podemos a pensar, entonces, ¿un examen mide lo que realmente pretende evaluar? No necesariamente. Es fundamental que los objetivos de ese instrumento de evaluación, ¿no?, estén alineados con preguntas o tareas del instrumento. Entonces, esto me deja a mí la pregunta, ¿y cuáles podrían ser estos instrumentos de evaluación para mi estudiante? Que tienen que ser válidos. Tiene que ser fiable. Se refiere justamente a una consistencia de resultados. Un instrumento debe producir resultados similares en diferentes momentos o contextos. Por ejemplo, si yo tengo una rúbrica de producción de textos, si yo tengo una rúbrica de oralidad, ¿no? Si yo tengo una rúbrica de reading, de writing, de listening, ¿ok? Entonces, tiene que aplicarse en distintos contextos. Tiene que ser objetivo y, sobre todo, imparcial y libre de sesgos. Y se busca que diferentes evaluadores lleguen a conclusiones similares al utilizar el mismo instrumento. Y por último, y lo vimos el día lunes, ¿no?, debe adaptarse a diferentes contextos. ¿Por qué? Deben ser flexibles y adaptables a las características del grupo de estudiantes, considerando contextos culturales y socioeconómicos. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, de la imagen que les mostré sobre que se evaluaba a diversos animales, ¿no?, por su capacidad de trepar al árbol? Entonces, si yo tengo realidades distintas, yo no puedo aplicar, o mejor dicho, no debería aplicar el instrumento de evaluación aquí donde estoy yo, en Lima, como lo podría aplicar en la provincia de Huancané, que queda en Puno. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque tengo dos contextos distintos. No podría aplicar ese mismo instrumento de evaluación a estudiantes con necesidades educativas, porque ellos requieren que se adapten. No puedo aplicar el mismo instrumento de evaluación a estudiantes que tienen retraso mental, leve, moderado, no creo que para el severo, ¿no? Pero no podría hacerlo, ¿por qué? Porque necesito adecuarlo a la realidad de ellos. Y asimismo, así sea estudiantes que no tengan necesidades educativas, si tengo distintos niveles, por ejemplo, tengo una rúbrica de producción escrita, ¿cierto? Yo no podría aplicar la rúbrica tal cual en cuarto grado de primaria, en sexto grado de primaria, en segundo de secundaria o en quinto de secundaria, por la sencilla razón que el nivel, la demanda difiere, ¿no?, en cada una de esas realidades. Por ende, tiene que ser adaptable. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Se entiende la información que les comparto, profesores, con respecto a estas características? ¿Profesores? ¿Se entiende? Gracias, Elvin. Mirta, ¿se entiende? Sí, gracias, Froilán. Ok, gracias. Muy bien, entonces, continúo. Con ello, es importante, y acá comenzamos con la parte fuerte del día de hoy, es importante que nosotros tengamos en cuenta esto: estrategias e instrumentos de evaluación. ¿Y a qué me refiero con ellos? Los instrumentos de evaluación no son solamente pruebas.
escritas. Las pruebas escritas es uno de tantos instrumentos de evaluación que existen. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles otros tenemos? Las rúbricas, porque este instrumento de evaluación es útil porque me explica de forma clara, detallada, precisa, ¿no? Los criterios e indicadores del desempeño del estudiante. Por ejemplo, si está en inicio, si está en proceso, si está en logrado, ¿no? Lo va determinando detalladamente para que el profesor pueda usarlo. ¿Es adecuado emplearlo en qué? En producción escrita, en producciones orales, ¿no? El docente debe utilizarlas, porque no solamente, por dar un ejemplo sencillo, no basta con que el estudiante escriba un texto, tiene que adecuarse justamente a esa realidad. No basta con que el estudiante hable frente a un público o exponga o lea un texto en voz alta. Necesito especificar en qué nivel se encuentra él para poder ayudarlo. ¿Sí? Para eso nos ayuda la rúbrica, para determinar justamente el nivel de desempeño en que se encuentra mi estudiante. Asimismo, tenemos el portafolio de evidencias, que posibilita integrar información acerca del desempeño del estudiante, ¿no? Se compone de trabajos de diferentes producciones realizados de manera individual, donde puedo compilar cómo ha ido avanzando y progresando mi estudiante. Por ejemplo, creo, y me atrevo a decirlo así y sin temor a equivocarme, de que esto lo utilizan mucho y lo he visto sobre todo en profesoras de inicial y de los primeros grados de primaria, porque ven justamente el progreso de su estudiante, que por ejemplo pudo haber comenzado, en el caso de escritura, en un nivel presilábico, ¿no? Hasta pasar al silábico, al alfabético, etcétera. ¿No es cierto? Y entonces, ¿no? Se puede ver cómo van escribiendo ellos. Los registros anecdóticos también es un instrumento de evaluación. ¿Cómo, profesor Martín? Por supuesto, porque en este caso el profesor describe hechos considerados relevantes ocurridos durante el proceso educativo, durante el proceso no de construcción de los aprendizajes. Y es propio del docente. Por ejemplo, hoy día Martín ha escrito, ¿no? Un texto y ha utilizado correctamente los conectores de causa-adición y de contraste. Sin embargo, le falta utilizar adecuadamente los puntos para formular oraciones yuxtapuestas. Y así progresivamente, mientras voy avanzando, puedo ir registrando cuál es el progreso de Martín de un día para otro. Hoy Martín pudo terminar de leer un texto completo. Hoy Martín dejó de leer en voz alta. Hoy Martín no necesitó de la lectura compartida, ¿sí? Para comprender un texto. Hoy Martín, ¿no? No necesitó que le repitiera 5 veces el audio para que entendiera la conversación en inglés, sino solamente 2. Ese es un avance. Y tal vez para la siguiente ya no necesita 2, sino solamente una. Y de esa forma comprende los textos orales. Ya no necesito que haga 5 borradores del mismo texto que está redactando, sino necesito solamente 2. Y en 2 pudo terminar adecuadamente su texto. Entonces puedo ver el progreso de Martín paso a paso mientras va aprendiendo. También es importante los diarios de clase, ¿ok? Porque registro información obtenida durante un periodo extenso, ¿no? Y que el docente tiene que también evaluarse a sí mismo a través de sus diarios de clase. Anotaciones regulares que en este caso le va a permitir a él mejorar su propio performance docente, que le va a permitir a él adaptar estrategias o técnicas que pudo haber estado empleando para que sus estudiantes aprendan. Y recuerden lo que les dije el día lunes, toda sesión debe girar en torno al estudiante, no al docente.
El docente debe evitar estar haciendo dictados en clase. Para mí, y se lo digo de una manera muy personal, para mí es una práctica fatal que el docente dicte. El estudiante tiene que leerlo, el estudiante tiene que comprender, el estudiante tiene que saber, ya, este, que tiene que saber justamente cómo identificarlo, ¿ok? Luego, la lista de cotejo, ¿ya? La lista de cotejo permite describir y verificar la presencia o ausencia de elementos, características o atributos de un producto. ¿Cumplió o no cumplió? ¿Ok? El procedimiento de una conducta. ¿Lo hizo o no lo hizo? Y me permite justamente ir marcando, ¿no? Adecuadamente lo que el estudiante ha logrado ya en cada uno de esos procesos. ¿Sí? Tengo las escalas valorativas, ¿no? Que al igual que las rúbricas ayudan justamente a determinar el grado de ejecución del cumplimiento de una tarea, de una asignación, de un proyecto, de un trabajo. Y lo que ustedes ya conocen, las pruebas escritas. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, profesores? ¿Profesores? ¿Alguna pregunta? Entonces, profesor, disculpe, evaluamos de acuerdo al contexto, de acuerdo a la situación, de acuerdo a la capacidad también del alumno, ¿no? Haces a la capacidad y al desempeño que tiene que alcanzar, Erika, porque de acuerdo al currículo nacional, existen hitos específicos para cada grado y para cada área que tiene que alcanzar el estudiante. Es altamente probable de que tal vez, y de acuerdo a la forma como él ha ido aprendiendo y también a la calidad de enseñanza del docente, ¿no? El estudiante no esté en el hito que le corresponde. Por ende, el profesor, nosotros, debemos saber cuál de estos instrumentos de evaluación se adecua más a la realidad que tengo yo. Si solamente me voy a, por ejemplo, ¿no? Lo señalo así porque en mis tiempos mis profesores medían así las evaluaciones, no medían así mi aprendizaje. Todo era prueba escrita, ¿cierto? Y seguramente muchos de ustedes han pasado por lo mismo. Yo en mi secundaria y en mi primaria nunca vi una rúbrica. Yo en mi primaria y secundaria nunca vi un portafolio de evidencias. Jamás, que es uno de los más sencillos, vi una lista de cotejo. Es más, les aseguro que cuando en esos tiempos, ¿no? Uf, hace muchos, muchos años todavía, muchos años atrás, eh, tenía un profesor de secundaria que cuando comenzó el plan CAT, que era un programa exclusivo para profesores, estaban molestos. Molestos porque ellos no entendían por qué un alumno debía salir a exponer. Y un profesor lo dijo así, claro y molesto, de que era, citándolo, ¿no? Era una tontería que el estudiante tenga que salir a exponer porque es el profesor quien tiene que impartir los conocimientos, etc. Y eso me lleva a mí a recordar que tenía un compañero de trabajo que llegaba al salón ya, yo siendo profesor, habiendo pasado tantas cosas, ya había pasado el año 2000 y creo que ya nos acercábamos al 2010, y el profesor llegaba al aula y lo que hacía, y discúlpenme la expresión, era planchar toda la pizarra con letras. Escribía, 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 cerraba una columna. Escribía, 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 cerraba otra columna. Escribía, 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 cerraba otra columna. Llegaban los alumnos, copien. Y yo me pregunto, ¿y qué aprendía el estudiante? Si el mismo maestro de estos que digo que he podido observar, no se la creía.
no entendían que el estudiante tenía ese potencial para aprender de manera autónoma y que necesitaba el estudiante ser guiado por su profesor para poder generar aprendizajes auténticos y que el profesor necesitaba dejar tareas auténticas para que él pueda desarrollar esas capacidades, alcanzar esas competencias y lograr esas habilidades que nosotros sabemos que pueden lograr. Por eso es que le decía el lunes, ¿no? No seamos como los profesores que nunca nos gustó cómo enseñaron. A veces se nos pega. Y seguramente muchos de nosotros que recién comenzamos o los que recién han comenzado, en algún momento pensamos de que solamente se evaluaba a través de pruebas escritas, pero sabemos que no es así. ¿Ok? Entonces, acá ustedes tienen 7 tipos de estrategias e instrumentos de evaluación que pueden usar con sus estudiantes. Entonces, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, Valentina. Carito, cuéntanos. Sí, tengo una duda. Cuando uno termina la sesión, ¿aló, Ujú. me escucha? Sí, te escuchamos, por Ah, ya. supuesto. Cuando uno termina la sesión, abajo va una autoevaluación de los niños, que ellos mismos ven qué tanto lograron, ¿no? Eso, ¿dónde lo puedo considerar aquí en uno de estos registros? Por supuesto. Puedes usarlo dentro de tu registro. Por ejemplo, mira, que tu estudiante pueda autoevaluarse a sí mismo y es un gran alcance, Carito. ¿Ok? Porque es algo muy complejo que alguien pueda reconocer sus logros y sus oportunidades de mejora. Les decía el día lunes que yo observo, que yo soy observador pedagógico. Y cada vez que le preguntan a los profesores, cuéntame tus logros, ¿sí? ¿Sabes qué me responden? ¿O saben qué me responden? No, mejor dime en qué debo mejorar. Así es más rápido para mí. Pero no, cuéntame tus logros, le digo. Cuéntame lo que tú consideras que has hecho bien. Entonces me dicen, bueno, ya, yo hice esto. Y se apagó. Porque están a la expectativa de que le digan todo lo malo que hiciste. Es como que si nos gustara que nos maltraten. Es como que si nos gustara que le diga, tú hiciste mal esto, me hiciste mal aquello, hiciste mal esto, y solamente me enfoco en mis errores. Y cuando comienzo a detallarle 5, 10, 15 cosas positivas de la sesión, se quedan mirándome y decían, oye, sí, no, yo hice esto, yo hice aquello, no pensé que esto tenía relevancia, no pensé de que eso también era importante, y recién comienzan a darse cuenta de que no solamente, por dar un ejemplo, es tener al estudiante callado o tener el salón ordenado, sino que abarca muchas más cosas para eso. Entonces, esto que tú me señalas, Carito, es una autoevaluación, ¿no? Y que justamente tú lo puedes colocar dentro de tu registro anecdótico, dentro de tus diarios de clases, dentro de tu escala de valor de cuánto va mejorando tu estudiante en relación a la forma como tú le enseñas a él. Pero, eso sí, hago un énfasis, es importante de que estas preguntas siempre vayan actualizándose y siempre vayan apuntando a que deben mejorar sus procesos cognitivos. Porque si yo le digo, a ver, si todas mis clases, de las 52 semanas de clases que tengo al año, son 52 semanas en todo el año, ya, pongámosles las 36 semanas que tengo al año. Si todas las clases voy a estar, ¿qué aprendiste? ¿Qué te costó? ¿Qué lograste? Mueren, porque definitivamente van a dejar de interesarles, porque ya son preguntas repetitivas. Y habíamos visto inicialmente
¿no? Y se los muestro acá otra vez, que toda evaluación de desempeño tiene que ser retadora. Y hasta las preguntas metacognitivas tienen que ser retadoras. Y si yo las repito, las mismas, ¿qué aprendiste? ¿Qué te costó? ¿Cómo lo hiciste? Entonces voy a aburrir a mi estudiante. Mato lo bonito que es la metacognición para hacerlo algo tedioso, para hacerlo algo aburrido, para hacerlo algo molesto. Si yo repito las mismas preguntas siempre y evalúense ustedes mismos, recuerden ustedes mismos, pregunto, ¿sus estudiantes los escuchan? Tal vez voy a hipotetizar. Sucede pues cuando estoy, ¿qué lograste? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo lo hiciste? Mis estudiantes ya están guardando los cuadernos, están haciendo bulla, están conversando, están comiendo, están sacando la lonchera, están preparados para salir corriendo al recreo y yo me molesto, ya, si no responden, nadie sale a tal sitio y ya, y sale uno que responde, mis, aprendimos tal cosa. Ok, excelente. Ya. Entonces con uno me conformo y ahora sí salgan y todos se van porque simplemente lo hacen por cumplir. Entonces, no estoy evaluando adecuadamente a mi estudiante porque la autoevaluación también es importante. Si eso nos pasa, y yo espero realmente que no, pero si eso nos pasa, entonces la razón es porque repito las mismas preguntas y mi estudiante ya se cansó de escuchar las mismas preguntas. ¿Ok? Tengamos eso. Eso es dogmático. Eso es eso es ¿cómo decirlo? Bueno, es dogmático, así, o sea, es porque esas cosas pasan. Bien. Profesor, entonces en este caso, hacer la retroalimentación al final de la clase y luego La quizá la base metacognición. sería, La ah, metacognición, Erika. ya, la Sí. metacognición. Y entonces sería, por ejemplo, preguntar a los alumnos qué le pareció, si le gustó, cómo se sintió, porque también esa parte influye, ¿no? No solo preguntarle qué hemos aprendido el día de hoy, ¿no? Podría ser. Exactamente, ¿no? ¿Qué es lo que fue lo que aprendiste? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿O cuál consideras tú que fue tu mayor aporte en clase? ¿Está bien? Ronnie, te escuchamos. Maestro, todo eso que uno ha recopilado en el transcurso de la clase, eso no se llama retroalimentación. No, la retroalimentación es transversal, Ronnie, ¿ok? Ok, La sí, metacognición es un proceso y tiene un espacio específico al terminar la sesión, ¿ok? Eso tengámoslo en cuenta. ok, Y como te gracias. decía, no a ti, es algo axiomático, ¿no? Que las cosas que nosotros hacemos dan como resultado lo que también se ha hecho el aburrimiento, el tedio por parte de mis estudiantes. Pero vayamos a alcanzar la meta. Entonces, técnicas de diseño de instrumentos de evaluación. ¿Qué es lo que tenemos acá? Vamos a ver. A ver, no me sale acá mi gráfico. Sí, vamos a ver si me da. A ver, denme un minuto, voy a dejar de compartir. Acá yo tenía una imagen y creo que se me ha borrado. Sí, a ver, voy a actualizar. Denme un minuto, espero que me salga. Vamos a ver, denme un minuto, está actualizando, porque acá debería haber una imagen. A ver si me sale, no me sale. Si no sale, bueno, ya fuimos entonces. Pero tenemos más información después. A ver. Entonces, ya viendo justamente diversas estrategias de retroalimentación hacia mis estudiantes, entonces nos queda a nosotros
A ver, está cargando. Denme un minuto. Nos queda a nosotros el poder apreciar. Entonces, ¿cuáles son estas estrategias de retroalimentación que debo aplicar yo con ellos? Ah, acá está. Listo. Entonces, a ver, lo tengo acá. Presento. Y ya, acá lo tengo. Entonces, para evaluar a un estudiante, o mejor dicho, para que yo pueda diseñar adecuadamente un instrumento de evaluación, anoten, tomen nota, tomen pantallazo, así luego tengan ustedes este material, siempre es bueno anotar. Debo primero seguir un proceso adecuado. ¿Y cómo logro yo este proceso? Bueno, primero, para poder evaluar a mi estudiante, debo tener claro el objetivo y el propósito de la evaluación. Si yo digo, chicos, examen sorpresa, eso no funciona. Porque si yo, o miren, si ustedes no se callan, los evalúo en este momento y jala a quien no me responde. Perdí. No es que yo sea feliz porque me están evaluando, ¿ah? Porque sé que es algo retador. Pero lo que sí es claro es que yo debo tener un objetivo claro para la evaluación de mis aprendizajes o la evaluación de los aprendizajes de mis estudiantes. ¿Sí? Yo no puedo evaluar por evaluar. No puedo improvisar mi evaluación, porque si no tampoco sabré qué retroalimentar. Luego, debo ver los aspectos, los criterios y las características de la evaluación que voy a hacer. Por ende, si yo quiero utilizar rúbricas, serán rúbricas. Y tengo aspectos, tengo criterios, tengo características para eso. Y en mi evaluación debo tener claro que debo recoger evidencias de aprendizajes. Profesores, una prueba escrita, repito, insisto, no recoge o no recoge todo lo que yo quisiera saber con respecto a cuánto aprende mi estudiante. No lo va a hacer jamás. Por eso es que les he mostrado otras estrategias de evaluación. Y para ello, ya sabiendo cuál es la evidencia de aprendizaje de mi estudiante, debo seleccionar la técnica de evaluación. Si va a ser una prueba escrita, o voy a utilizar rúbrica, o voy a utilizar una lista de cotejo, si voy a utilizar un portafolio, debo saber qué es lo que voy a estar viendo y luego poder validarlo. Y para ello, profesores, es importante que yo tenga en cuenta, por ejemplo, lo siguiente. Si me gustan a mí los registros anecdóticos como que los expliqué hace un momento, entonces esta herramienta me va a permitir realizar observaciones sobre el comportamiento y desempeño de los estudiantes. ¿Qué hacer? Establezco categorías de observación. Si interactúa, si participa, si desarrolla habilidades, creo un formato simple para registrar las observaciones específicas, anoto eventos significativos y comportamientos relevantes durante las clases y reviso y reflexiono sobre las observaciones para informar la práctica docente, ¿no? Para otras personas también. Si yo quiero utilizar la lista de cotejo, entonces tengan en cuenta que esto me permite verificar la ausencia o presencia de criterios o habilidades. Por ende, para poder hacer una lista de cotejo, debo identificar criterios específicos que se van a evaluar, crear una lista con los criterios en un formato sí y no. ¿Ok? Debo aplicar la lista durante la evaluación de tareas o actividades. Y por último, proporcionar retroalimentación basada en esa lista de cotejo. Bien. Si yo quiero utilizar el portafolios, ¿no? Debo establecer qué se quiere demostrar con el portafolio. Y obviamente que el portafolio busca que se logren o que se evidencien progresos, logros, habilidades de mi estudiante. Debo elegir las evidencias que mejor representen el aprendizaje del estudiante. Debo clasificar los trabajos por categorías, temas, habilidades, etcétera, y agregar reflexiones sobre cada uno. Es un poco más tedioso, más condensado, pero más efectivo.
y mantener el portafolio siempre actualizado con nuevos trabajos y reflexiones en torno a cuánto han aprendido mis estudiantes. ¿Ok? Si yo quiero utilizar organizadores visuales, ¿sí? Decidir qué tipo de organizador visual se utilizará. Mapas conceptuales, diagramas de Venn, mapas mentales, etc. Y seleccionar los temas o ideas principales que se quieren representar. Ahora, debo crear un organizador visual utilizando herramientas gráficas o manualmente asegurando la claridad y conexión de ideas e implementar el organizador en el aula y evaluar su efectividad en la comprensión del contenido. Profesor Martín, pero yo uso muchos organizadores visuales y mis alumnos lo hacen, por supuesto. Pero ¿qué habilidad se han puesto a pensar? ¿Qué habilidad están desarrollando o qué desempeño desarrollan con sus estudiantes al utilizar los organizadores gráficos? No solamente es plasmar lo que está en la hoja en un gráfico para poder exponer. No, definitivamente que no. Lo que yo hago, y si no me he dado cuenta hasta ahora, lo que yo busco es que mi estudiante tenga la capacidad de jerarquizar y sintetizar información para colocarlo en ese organizador visual, para que de esa manera finalmente él pueda demostrar cuánto ha aprendido sintetizando toda la información. Eso es jerarquizar y sintetizar, o sintetizar para jerarquizar. ¿Ok? Asimismo, profesores, la rúbrica, importantísima. La rúbrica establece qué se evaluará y por qué se evaluará. Selecciona aspectos específicos que se van a evaluar del estudiante, porque define niveles de calidad para cada criterio. Excelente, bueno, aceptable, insuficiente, inicio, proceso, logrado, sobresaliente, C, B, D, C, B, A, D. Define, ayuda a ver en qué nivel se encuentra el estudiante. Crear un documento claro y accesible que incluya todos los criterios y niveles de desempeño y aplicar la rúbrica en una evaluación y ajustar según los resultados de la retroalimentación. Es necesario que eso lo tengamos en cuenta, porque las rúbricas son instrumentos de evaluación que le permite al estudiante y al docente saber cómo voy avanzando. Es más, permite explicarle a los padres de familia qué tanto ha progresado su hijo con respecto a los aprendizajes. Bien. Y por último, tenemos, ¿no? Por ejemplo, el proyecto de aprendizaje o el aprendizaje basado en proyectos. Si yo planteo proyectos, debo nuevamente saber para qué quiero lograr el proyecto. Desglosar el proyecto en fases. La fase de investigación, la fase de desarrollo, la fase de presentación, que incluye otras evaluaciones más. O sea, es algo aún mucho más grande. Definir cómo se evaluará el proyecto en cada fase. Por lo tanto, voy a requerir dentro de este proyecto de aprendizaje o aprendizaje basado en proyectos, otros instrumentos de evaluación más. Debo supervisar el progreso y ofrecer el apoyo y retroalimentación y el andamiaje a los estudiantes y finalizo evaluando el producto final, reflexionando sobre el proceso, tanto para mí como docente y tanto para ellos como estudiantes. ¿Está bien? Entonces, hemos visto diversos instrumentos de evaluación el día de hoy que nos pueden servir a nosotros. Y acá viene el trabajo práctico, ¿sí? Pero tenemos un tiempo limitado. No son trabajo autónomo. Todos ustedes elaboran instrumentos de evaluación. Entonces, yo quiero que ustedes revisen en todo el bagaje que tienen en este momento el último instrumento de evaluación que han utilizado o que estás utilizando en este momento tal vez.
y explica luego a todos por qué, ¿no? ¿Qué evidencias buscas obtener al emplearlo? ¿De acuerdo? Pueden adaptarlo, pueden mejorarlo un poquito, ¿no? Vale equivocarnos también si es que lo hago, ¿no? Para eso estamos aprendiendo acá. Pero quiero que luego de estos 10 minutos que ustedes van a estar acomodando, buscando, ¿no? Lo presentemos de tal manera que nos permita también ver cómo evalúo yo en otros aspectos, ¿ya? Y que las personas que estamos acá podamos conocer tu buena práctica, ¿no? Y que a partir de esa buena práctica, ¿no? Este, podamos todos ir aprendiendo, ¿no? Porque todo lo que podemos nosotros presentar siempre va a ser positivo, ¿no? Entonces, a partir de este momento, ustedes van a explorar, van a hacer, y luego después de los 10 minutos vamos a socializar. Uno o dos van a presentar y luego cerramos toda esta sesión. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, profesores? Profesor, disculpe, ¿podría explicar un poquito la última parte? Tuve que ir al baño y Por no. supuesto que sí, Erika. Tú ahorita tienes un instrumento de evaluación que estás usando con tus estudiantes o que has utilizado. O tal vez el mejor instrumento que creas que has utilizado hasta ahora. Entonces, eh, adecúalo para este momento, ¿no? O sea, para que todos podamos verlo. Prepárate tú para presentarlo, teniendo en cuenta de que cuando lo presentes, vas a explicar para todos los que estamos acá presentes, por qué evidencias buscas obtener al utilizarlo. ¿De acuerdo? Eso es. Si tú consideras de que estás utilizando como instrumento de evaluación una evaluación escrita, bueno, explícanos luego qué es lo que tú buscas, qué evidencias buscas obtener con esa evaluación escrita. Si tú con tus estudiantes has preparado una exposición, ¿qué instrumento de evaluación estás utilizando con esta exposición? Y de esa manera todos podamos aprender de ti, ¿no? Y tener otras formas de ver instrumentos de evaluación que me puedo copiar, ¿no? Que es una buena práctica y quiero copiarme de Erika porque me parece genial lo que ella está haciendo, ¿no? Y puedo aplicarlo con mis estudiantes. ¿Está bien? ¿Se entiende, Erika? Sí, profesor, gracias. Ok, entonces yo en este momento voy a cronometrar, ¿sí? Y les dejo 10 minutos para que todos podamos trabajar en este momento. Comenzamos.
Muy bien, profesores. Vamos a compartir brevemente ya lo que ustedes utilizan para evaluar a sus estudiantes. Quisiera, sí, solamente por cuestión de segundos, que salga algún voluntario y nos presente, ya si es que tiene algo para presentar, ya, o nos pueda comentar a través del audio qué es lo que utilizan para evaluar a sus estudiantes, ¿sí? Y qué evidencias buscan recoger con ese instrumento de evaluación. ¿Alguien voluntariamente quiere hacerlo? ¿Algún voluntario, profesores? Profesor, recién estaba armando una pequeña PPT. Bueno, últimamente también he evaluado en base a proyectos, justo eso es lo que estaba tratando de armar. ¿Quieres compartir? En realidad, recién iba por la segunda parte. No Ya, ok, tengo. no te preocupes. Coméntanos, por favor. Entonces, en base a proyectos, ¿por qué la evaluación en base a proyectos? Pero también no solo individual, sino grupal. He optado, al menos estos 2 bimestres, el tercero y el cuarto, yo trabajo en un colegio particular. Entonces, trabajamos en el estado también creo que es por bimestres o ya no, ahora último como que me perdí, no estoy un poquito actualizada. Entonces, en el colegio particular trabajamos por bimestres, he optado el tercer bimestre y el cuarto en trabajar en base a proyectos, pero grupal. ¿Cuál es el objetivo? Que el niño indague, investigue y también dé soluciones a algunos problemas, ¿no? Y aparte de eso, que el niño pueda adquirir la habilidad comunicativa por el área más que nada que yo enseño, que a veces el niño es bastante cohibido a la hora de expresarse, puede ser muy bueno en la parte auditiva, puede ser muy bueno en la parte del writing, puede ser muy bueno en la parte, por ejemplo, de los dictados, ¿no? Porque los dictados lo evalúo de manera escrita y al igual que los writing, las evaluaciones del listening, puedo evaluarlo de diferentes maneras. Puede ser cambiando actividades, mostrando dibujos, poniendo una canción y el niño me vaya diciendo que escuchó, que entendió, ¿no? Pero en este caso, en base al proyecto, la finalidad fue que el niño pueda expresarse, que el niño adquiera la habilidad comunicativa, que es lo que a veces más les hace falta en el salón, ¿no? Puede participar en un momentito, pero no todos. Entonces, al integrarlo al grupo, yo lo que hago es la selección, ¿no? Voy haciendo un sorteo, porque a veces también se escogen entre los que más saben, como ellos dicen, ¿no? Yo quiero con el amigo, sino el niño que pueda equilibrar, el que pueda llevar como que ser el líder, ¿no? Y manejar al grupo y que cada uno aporte sus ideas. Esa es la manera que he estado evaluando al menos este tercer bimestre en base a proyectos. Ok, muchísimas gracias, Erika. Por acá, Rubén también quería compartir. Rubén, yo dejo de compartir y lo proyectas lo que tienes, ¿te parece? Rubén, ¿estás ahí? Mientras Rubén se anima, voy a ir leyendo lo que escribe Valentina. Sí, dice, estrategia evaluativa en historia, por ejemplo, aplicaría la línea de tiempo, que justamente es un organizador gráfico, ¿no? Ya para conocer las fechas de los presidentes del Perú, del periodo republicano en la actualidad. Y como técnica hablada sería la escala de estimación que me permite hacer una evaluación cualitativa y cuantitativa del estudiante. Teniendo en cuenta cada ítem se le ponderará se le hará una ponderación numérica, ¿no? Bien, lo que yo te recomiendo, Valentina, con respecto a lo que tú señalas, es que utilices una rúbrica, ya, porque si solamente buscamos de que ellos escriban las fechas de cada uno de los presidentes, solamente nos estamos basando a contenidos, ¿ok? Y no es lo que estamos buscando, sino lo que nosotros debemos tratar de lograr con nuestros estudiantes es que ellos puedan desarrollar habilidades y lograr desempeños. Ahora sí, Rubén, te dejo. Con todo, muy buenas noches. Buenas noches, Rubén. Bueno, yo estoy haciendo un proyecto Ujú, y esta es mi rúbrica para evaluar. Justamente para la próxima semana vamos a evaluar con esta rúbrica, voy a evaluar. ujú. Sí, bueno, ese es en el área de ciencia y tecnología, ¿Qué grados enseñas, Rubén? de cuarto grado. De secundaria.
Sí, 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 Ok, secundaria. ok, perfecto. Mm, mm. Ahora, lo que le quería preguntar es, usted ha pasado, ¿no? Bueno, un poco tarde, he ingresado y me he Ujú, mencionado que una, un proyecto de aprendizaje o el último documento que usted pasó, ujú. ¿es un instrumento o es una actividad? Y si fuera actividad, ¿con qué instrumento se tendría Ah, que ya. No, evaluar? perfecto, buena Eh, pregunta. ¿Es proyectos de aprendizaje o, ¿cómo se llama el otro? Ay, se me olvidó. Aprendizaje basado en proyectos, Mm. aprendizaje basado en problemas. Ah, es Lo- aprendizaje basado en proyectos ok, o en problemas perfecto. también. Buena pregunta, Rubén. Yo lo puse proyectos de aprendizajes, ¿no? Para Mm. generalizar todos los tipos de proyectos que nosotros podamos conocer. ¿De acuerdo? Ya, Entonces, recordemos, ¿no? De que este tipo de proyectos a nosotros nos llevan a establecer, ¿no? O a tener un proceso aún mucho más prolongado con nuestros estudiantes, lo cual nos lleva a evaluar diversos desempeños y habilidades con ellos. Por ejemplo, tú mm, en este caso estás usando una rúbrica, pero recuerda que esta rúbrica, yo con esta rúbrica puedo evaluar ok, con mis estudiantes diferentes productos, pero pensemos también si existen otras habilidades que yo pretendo evaluar con ellos de manera formativa, ok, y que serán necesarios también tenerlos en cuenta. Por claro, ejemplo, ¿no? Tu compañera hace rato, creo, Carito preguntaba sobre la metacognición. También es una forma de evaluar a los estudiantes de manera formativa. Y eso debo tenerlo en cuenta. ¿Ok? ujú, Ahora, lo claro, que yo sí te diría, Rubén, es que tú tengas en cuenta los criterios con respecto a los niveles: iniciación, desarrollo, consolidación y maestría, ¿no? Si así has trabajado siempre con tus chicos, bueno, ellos ya deben conocer la terminología que tú empleas, pero si podemos actualizarla, puedes colocar inicio, desarrollo, ¿no? O proceso, logrado, ¿no? Y sobresaliente, ¿ok? ya, ya. ¿Ok? Claro, nivel Entonces, uno 2 3 4 pongo. Claro, bueno, más o menos son los sí, niveles, pues, ¿no? Están así en es. inicio, en proceso, han logrado o es Y ya un sobre, logro superior, ¿no? Ahí ajá, están los criterios, los criterios. ahora, Y como por este es su, en ciencia y tecnología, nosotros tenemos tres competencias. Una de ujú, las competencias es la investigación, bien, indaga. Entonces, esta indaga tiene 5 capacidades. Entonces, acá, para cada capacidad, sus criterios. ujú, por Ah, supuesto. y claro que es Existe, trabajoso porque 2, 3 días me lleva solamente un salón, porque ellos tienen que ex- exponer, presentar el informe, exponen, y uno está pues, con este documento, ¿no? Tachando, tachando, como usted dice, ya, y al final, pues, no, es trabajoso, sinceramente, claro, pero hay que hacerlo por lo menos una vez al bimestre, ¿no? Es lo que hago. más que hay que hacerlo, o sea, yo voy a eso, es que te va a demostrar o te va a arrojar evidencias más específicas, más claras de cuánto han alcanzado tus estudiantes hasta ese momento, ¿no? Claro. Y que nos va a permitir a nosotros saber, por lo menos, por ejemplo, la calidad de hipótesis que realizan, cómo van realizando su diseño experimental, Ujú. ¿no? De esa manera. Ahora, si, Sí, por ejemplo, dentro de estas capacidades que tienes tú, sí, yo te recomiendo, existe el mapa, en Minedu tiene su mapa de progresiones, que no está en el diseño curricular, que tal vez seguramente tú lo conoces, ¿no? mm, Entonces busca el mapa de progresiones de ciencia y tecnología y te va a ya, ayudar a ti como docente, ¿no? mm, Delimitar mejor los desempeños que tú quieres lograr con tus estudiantes y ya no por capacidades, sino exactamente el desempeño. Porque si bien la competencia es algo general, muy general, abarca todo, ¿no? Va mm, cayendo en la capacidad y la capacidad tiene desempeños específicos, ¿no? Entonces, si ya, tú trabajas con los desempeños, te va a ser mucho más sencillo poder saber, conocer y qué es lo que buscas encontrar con lo que puedan desarrollar tus estudiantes. ¿Está bien? ya, listo, gracias. A ti. Entonces, dejamos de compartir, por favor, Rubén. Gracias, Rubén. Entonces, yo voy a ir ya avanzando porque el tiempo es tirano
Y vamos a ir terminando entonces, profesores. Una sola pregunta, y quisiera de que ustedes puedan compartir conmigo esta respuesta. A ver, voy a... no, ya se ve, ahora sí. La pregunta es, ¿de qué manera los distintos instrumentos de evaluación han afectado mi percepción del aprendizaje de mis estudiantes? ¿Y qué estrategias puedo implementar para ajustar y mejorar su uso en futuras evaluaciones? Quisiera que me lo escriban por el chat todos. Yo los leo. ¿Sí? Vamos a darnos un minuto y les pido 2 minutos para acabar la clase. 3 minutos para acabar la clase. ¿Ok? Pero respondemos esta pregunta. ¿Qué me dicen? Aplicaría la organización visual. Muy bien. Gracias, Rubén. ¿Alguien más, además de Rubén, que quiera compartir su respuesta a esa pregunta? ¿Qué me dice Erika, Ronnie, Carito? ¿De qué manera los instrumentos de evaluación han afectado mi percepción del aprendizaje de mis estudiantes? ¿Y qué estrategias puedo implementar para ajustar y mejorar su uso en futuras evaluaciones? ¿Qué me dicen, profesores? Profesor, pienso que la evaluación debe ser así continua y cada Ok, clase que uno termina, ¿no? En cada clase o cada dos sesiones ir evaluando, porque depende de eso yo voy ajustando, voy retroalimentando o voy repitiendo las sesiones que no han entendido. Pero si yo voy a esperar al fin de mes, ahí es que yo me voy, como se dice, con decepciones que yo pensé que habían aprendido los chicos y no, y entonces eh, como le digo, es continua la evaluación. Pienso, yo lo menos as- aplico así. A lo menos, mm, no sé, quizás no tan elaborado, porque yo mayormente utilizo la lista de cotejo, papá, pero porque es rápido, ¿no? Pero eso me permite así, continuamente ir evaluándole, ir viéndole y cada una, dos clases, en cuanto termino un tema, por ejemplo, hace 3 días comencé ya 3 sesiones, hice los decimales y ya en 2 sesiones esto, ya le estoy evaluando qué tal está solamente en, en este tema, solamente, perdón, de que resuelvan los problemas de decimales. Entonces ahí ya voy ajustando con los chicos. Muy bien, gracias, Carito, por tu respuesta. Y yo te añado algo más. Evalúa todas las clases, no solamente lo que logran tus estudiantes, sino también la forma como yo enseño, porque eso te va a permitir no solamente ver qué logros u oportunidades de mejora pueden tener tus chicos, sino también qué logros he tenido yo y también qué debería mejorar yo de mi propio performance docente, de mi propia forma de enseñar.
Y termino con lo que dice Valentina, ¿no? Seguiría aplicando las metacogniciones e implementaría la observación más cercana o evaluación continua. Ok, excelente. Muy bien, profesores. Entonces, yo con eso me quedo, ¿sí? Y yo les agradezco un montón por el tiempo que están acá. Nos vemos entonces el día viernes a la misma hora y espero de que todo lo del día de hoy les ayude muchísimo a tener una percepción distinta de la evaluación de los aprendizajes. Recordar que la evaluación es constante, es continua, es transversal y depende mucho de nosotros, de los objetivos claros que podamos tener para llegar a nuestros chicos. ¿Ok? Bien, gracias y nos vemos hasta la próxima. Los dejo con Silvia.